Keninankate no maigniwan, Ashkan nikanticate ompa inin matlacliwan se, tlamachtilistli. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en esta 11ª clase de la lengua náhuatl de la variante de Texcoco. Texcoco es el actual estado de México. El día de hoy vamos a ver los elementos de la naturaleza o del universo, por decirlo así. Esta también va a ser una clase con varios capítulos porque vamos a abarcar pues un montón de sustantivos. Entonces, comencemos. Para decir universo utilizamos la palabra Sem Anáhuac. Y Sem hace referencia a que viene de el número C, o sea el número 1, y hace referencia a algo entero, a una unidad. Anáhuac tiene dos raíces y es A de Atl y Náhuac, que es junto. Esta palabra engloba al concepto de universo y podemos verla dibujada en los códices, por ejemplo en el códice Feher-Berry-Mayer o el llamado códice de los Pochtecas. El universo, el Sem Anáhuac, es un espacio cuadrado, como lo vemos ahí, partido en 4 cuadrantes, ¿no? Los 4 rumbos o el Nahui Oli, también como se le puede decir. Si vieron la entrevista con Miguel, habló un poquito al respecto de la visión del Sem Anáhuac. Entonces, bueno, pero también Sem Anáhuac lo podemos utilizar para nombrar a un planeta o un mundo en general, ¿no? Es contextual, obviamente, entonces depende del contexto si nos referimos a un planeta o al universo entero. Otra forma de llamarle a nuestro planeta en específico es utilizando la expresión Totlalzipacnantn, Totlalzipacnantn, y en otras variantes dirían Totlalzipacnantzin, obviamente que contiene varios vocablos y tiene una carga metafórica y filosófica muy profunda. Totlalzipacnantn tiene la raíz to, nuestro, tlal de tlalli, tierra, zipac de zipactli, que es el caimán, nan, que viene de la palabra nantli, que es madre, y con esto vamos a ver algo nuevo y es el KN, la terminación KN. Totlalzipacnantn, nantn, en la variante de Texcoco, la terminación KN, que tiene el sonido kn, es como el diminutivo reverencial de la mayor parte de las variantes del náhuatl, que es el sin. La terminación KN para la variante de Texcoco es lo que la diferencia en mayor medida de las demás variantes, porque nuestra diminutivo reverencial, en vez de decir nantzin, decimos nantn, ¿no? Entonces, la expresión Totlalzipacnantn quiere decir nuestra venerable madre caimán. Y sí, también en el mundo náhuatl, el caimán o este lagarto hace referencia a la tierra también. ¿Por qué? Pues porque cuando vemos la piel de los lagartos desde arriba, se asemeja mucho a la orografía terrestre. Entonces, esta es una forma metafórica profunda de llamarle a la madre tierra, nuestra venerable madre caimán. Ahora, me gustaría también hablar de la expresión zipactli, y es que no nada más hace referencia al animal, al caimán. Zipactli es también uno de los días del Tonalámatl, el día Zipactli, y tiene una carga metafórica y filosófica muy profunda. Este conocimiento llegó a mí gracias al maestro Juan Pichardo y a su vez del maestro Lucio Carpanta. Zipactli podemos descomponerlo etimológicamente de la siguiente forma. Si, que proviene del número C1, pac, que viene de pan, que es en, sobre, y tli, que es un sufijo que refiere a sustantivos. Entonces, de forma metafórica, filosófica, Zipactli quiere decir lo primero que estuvo parado. ¿Y por qué es el primer día del Tonalámatl? ¿Y por qué está esta relación entre el caimán y la tierra? Bueno, porque esta expresión literalmente hace referencia a los continentes que empezaron a emerger del océano. Como sabemos, hace millones de años todo nuestro planeta era agua y bueno, lo que emergió fue la tierra. Entonces, aquí vemos este paralelismo entre el animal acuático, que es el caimán, que cuando flota, pues parece como un pedazo de toda esta orografía terrestre, y lo mismo pasó hace millones de años con la Tierra. Entonces, este es un poco del conocimiento profundo de la expresión Zipactli. Otra forma de decir
Madre tierra es Tonantn Tlali. To, nuestro, Nantli, madre, venerable, Tonantn, nuestra venerable madre, Tlali, tierra. Tonantn Tlali, otra forma de decirle a nuestro planeta, la Tierra. Sigamos. Para nombrar a las estrellas tenemos la expresión Citlali. Es un nombre muy común y la expresión Citlali tiene dos vocablos. Sí, que realmente es una transformación o una declinación de también el número C, que hace referencia a 1. Y en este caso lo podemos traducir como primero. Y Tlali, que es tierra de nuevo. Entonces, Citlali, si lo descomponemos etimológicamente, es 1, tierra. Y esto lo podríamos traducir más o menos como a la primera tierra, Citlali, pero en conjunto la palabra quiere decir estrella. Bueno, sigamos. Todos conocemos la expresión Tonatiuh, y para llamar al sol de forma metafórica, de forma filosófica, hay dos expresiones, que es Huitzilipochtli, que algunos lo llaman Huitzilopochtli. Este refiere al sol que viene del este, el sol que nace, el sol joven, y Tonatiuh, que refiere al sol que se está ocultando ya en el oeste. Pero en general también le podemos llamar al sol Tonali. Ahora, si lo queremos mencionar con el diminutivo reverencial propio de la variante Tetzicucatl, le diríamos Tonalcuntli. Tonalcuntli. Para decir luz decimos Tlahuili. Tlahuili, luz. Muy bien, para decir estrella fugaz o para decir cometa también podemos utilizar la expresión Citlalpopoca. Citlalpopoca tiene dos raíces etimológicas, que es Citlali, que la vimos hace rato, que es estrella, y Popoca, que significa humeante, estrella humeante, cometa. Para llamarle al cielo en general, utilizamos la expresión Ilhuicatl. Ilhuicatl. Y tenemos también, bajando ya un poco más, a las nubes. Para decir nube podemos decir Meshtli. Meshtli. Ahora es muy interesante y les voy a platicar algo muy curioso. En los pueblos de la montaña de aquí, de Texcoco, generalmente cuando uno voltea hacia la Ciudad de México se ve nublado. Entonces, algunas personas mayores se refieren a la Ciudad de México no como Mexico, sino como Mexco. ¿Por qué? Porque Mesh viene de Meshtli, Co es el locativo y es como lugar nublado. Pero esto obviamente aplica para quienes vemos a la Ciudad de México desde arriba, desde las alturas y en este entorno nublado. Ahora podríamos decir que ya no son nubes, sino es pura contaminación lo que se ve, muy tristemente. Para decir luna decimos Metzli. Metzli. Quiero resaltar, y es muy importante, que se escuche bien el Metzli, Metzli, porque de aquí viene uno de los mayores errores sobre el nombre de nuestro país. Esta mala traducción de que Mexico quiere decir en el ombligo de la luna. Si fuera en el ombligo de la luna sería Metzxico, Metzxico. Para nombrar al viento, decimos Yecatl, Yecatl. En otras variantes dicen Ejecatl, Ejecatl, Ejecatl. Muy bien, sigamos con los elementos terrestres de la naturaleza. Para decir árbol, decimos Cuahuitl, Cuahuitl. Y la expresión Cuahuitl realmente también es polisémica, puede hacer referencia a un árbol, puede hacer referencia a la madera en general, o puede hacer referencia a leña o a un madero. La lengua mexicana, la lengua náhuatl, se basa mucho en el contexto. Para decir hoja decimos Izhuatl, Izhuatl. Y esto me recuerda a un locativo Izhuatlán, que ahora dicen Izhuatlán. Izhuatlán es Izhuatl, viene de Izhuatl, que es hoja, hua, que es una partícula que
indica posesión, y el tlán, que es el sufijo locativo. Izhuatlan quiere decir el lugar que posee hojas. Para decir raíz, decimos Nelhuayotl. Nelhuayotl. Y también la expresión Nelhuayotl es muy interesante porque tiene la raíz Nel, que viene de Nelli, que quiere decir verdadero, Wa, que es la partícula posesiva que posee, y Yotl, que es esencia, la esencia que posee lo verdadero. Esa es el desglose etimológico filosófico de la expresión raíz, Nelhuayotl. Muy bien, para decir planta decimos Toctli, Toctli, planta. Y uno de los sinónimos de planta, aparte de Toctli, es la muy conocida palabra Xihuitl, 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 planta. Xihuitl también es una expresión polisémica, puesto que refiere tanto a la palabra planta como a la palabra año, Xihuitl. Y esto es porque la expresión Xihuitl se utiliza para las plantas que son anuales generalmente. Por eso también se utiliza para decir año. Se Xihuitl, un año. Ahora sigamos con elementos naturales. Para decir piedra decimos Tetl, Tetl, piedra, Tetl. Muy bien, otra expresión que refiere a elementos de la naturaleza, muy similar a Tetl, es Tletl, Tletl, fuego, Tletl, fuego. Y quiero aclarar que Huehueteotl no significa dios del fuego. Esta es otra de las malas interpretaciones académicas que se le han dado. Huehueteotl quiere realmente decir energía antigua, o si tomamos la traducción de los frailes de Teotl, que ellos lo traducían como dios, sería como dios antiguo, el dios primigenio. Para nombrar a los bosques decimos Cuautla, Cuautla, viene de la expresión Cuahuitl, árbol, y tla, que es el locativo que siempre refiere a abundancia de un elemento natural, en este caso de árboles. Entonces, para decir que el lugar está arbolado, que hay muchos árboles, decimos Cuauyo. De hecho, la palabra Cuauyo está en el nombre de una de las montañas sagradas de aquí de Tetzcoco. Contaba el maestro Emilio que el cerro Chico Cuaugio se llama así porque tiene la raíz chico. La palabra chico es una palabra náhuatl y hace referencia a poco o pequeño. Y Cuauyo, arbolado. Entonces este cerro está un poco arbolado y por eso se llama así, Chico Cuaugio, Chico Cuaugio. Y es muy curioso porque la expresión Cuauyo también refiere a un aspecto que se podría decir místico y sagrado de la naturaleza. El Cuauyo es esta esencia de todo el bosque vivo, que la ve como si fuera una especie de ser vivo, un ente. Puede a veces manifestarse de diferentes formas, en formas de ciertos animales que se presentan en sueños y pueden hablar con uno. Cuauyo, todos estos elementos que se nos aparecen de vez en cuando en el bosque o que se pueden manifestar a ciertas personas, es realmente parte de lo que significa Teotl, que es sagrado. La naturaleza es algo sagrado y en ese sentido, todas estas manifestaciones que nos pueden parecer sobrenaturales en el pensamiento occidental son realmente algo que es Teotl, algo que es sagrado. Yotlani Manin, Tomacniwan, Yotitlayecoque. Ya se nos acabó el tiempo, amigos y amigas mías. Ya acabamos por esta clase de hoy, pero vamos a seguir en la parte 2 de objetos del universo y del mundo. Ashan Nimitzlazo Kamachililia. Te doy las gracias por ver este video. Toitasque.